Hola, esta es Winnie Dao y en el video de hoy quiero hablarles sobre el tablero de juego Ouija y quiero hablarles sobre el origen y sobre todo eso, pero sobre todo porque este es un canal en el que yo hablo mucho sobre Dios, quiero hablarles por qué es que nosotros no debemos jugar ese juego y quiero compartir también todas historias con ustedes, pero lo más seguro es que voy a dividir este video en dos porque esta es como la octava vez que trato de hacerlo y cada vez que trato se extiende como a media hora y estoy tratando de hacerlos un poco más pequeños. Así que voy a comenzar ahora con el origen del tablero. Eh, el tablero tiene alrededor de 130 años de estar en el mercado, al menos en el mercado americano. Eh, pero se sabe que esto es un concepto que viene desde tiempos ancestrales, en los que muchas culturas de diferentes lugares tuvieron algún tipo de juego para poder adivinar. De juego o de herramienta para poder adivinar el futuro. Eh, los romanos usaban, por ejemplo, algo que se llama augurios y los augurios eran un ave o son un ave, no sé si existen todavía, pero ellos lo que hacían era que observaban los augurios, cómo volaban, el patrón de vuelo, y con ese patrón ellos lo interpretaban y con eso decían lo que iba a pasar en el futuro o qué era lo que los dioses querían de ellos en ese momento. También ellos hacían lo mismo con las gallinas cuando éstas picaban el suelo para poder sacar los gusanitos y con las entrañas de los animales que ellos sacrificaban en los templos. Le quitaban todas las tripas y las leían, las tiraban en una mesa y leían esas tripas. Los chinos tienen algo parecido que se llama literomancia y esto lo que consiste es en unos caracteres que ellos escriben en, ya sea en piedra o en dados y los tiran y de acuerdo a cómo caigan ellos entonces leen lo que significan. Esto es bien parecido al tarot, a las cartas y también a las runas, que son todavía tipos de juegos que se usan para adivinar el futuro y que todavía son algo que se usa comúnmente en los tiempos de ahora. Eh, también, ¿cómo llega no a Puerto Rico, a Estados Unidos? ¿Cómo llega este juego? Bueno, hay dos historias que tienen que ver una con la otra, pero la historia a la que yo creo más es esta. Y es que aparentemente llegó a Estados Unidos a través de tres hermanas, que las tres eran mediums o medium y eran de apellido Fox. Ellas eran bien famosas en el siglo XIX porque en este siglo había mucho espiritismo en Estados Unidos y había mucho eh, como leer la palma de la mano, hacer vudú y cosas así, porque es el tiempo en el que los esclavos están teniendo una influencia bien grande en, en la sociedad de ese momento. Las personas de alta sociedad, de hecho, les encantaba ir donde estos lugares para poderse leer el futuro. Eh, Ellas usaban sonidos y una mesa para hacer sentir al cliente que había un muerto allí que estaba manifestándose. Pero eran bien conocidas porque escuchaban o porque usaban una cosa llamada escritura automática. Y la escritura automática es cuando supuestamente un medium se entra en un trance y en este trance la persona deja de tener control de su cuerpo, algo más entra en el cuerpo y entonces mientras está ejerciendo ese control ellas están escribiendo todo lo que se les viene a la mente. Cuando eso se va de su cuerpo, entonces ellas van a interpretar todas las palabras que fueron escritas y con eso adivinan el futuro supuestamente. Por esto ser así, por esta clase de juego ser así, es que se entiende que ellas entonces habrán diseñado algún tipo de tablero con las letras y que así se hacía más fácil ese proceso. Ahora, quien mercadeó ese producto fue una persona llamada Edward Cornelius Reich junto a su compañero de negocios Elijah Bond. Por lo que yo pienso que esto en realidad fue un concepto que le perteneció a las hermanas es porque Estados Unidos es capitalista, lo más seguro que él, siendo que él vendía ataúdes, eso era lo que él hacía, creo que las construía y las hacía.
las hacía y las vendía, que entonces lo que pudo haber pasado fue que las conoció a ella, vio el concepto y entonces lo construyó él y lo mercadeó. En el 1892, tanto él como Elijah Bond llenaron una patente, pero esta patente no dice quién fue que hizo el juego, solamente es una patente para poder mercadear. Y consta mencionar que para que las patentes sea efectiva hay que probar que el juego sí funciona. ¿Cómo lo probaron? No sé. Pero sabemos que de otra manera no sería un juego, sino que hubiera sido un artículo de novedad o novelty, que es cuando algo no tiene una función en realidad. En el 1910, ellos refinaron el producto y lo que hicieron fue que la plancheta, que es triangular, que ustedes le ponen las manos encima y se mueve en el tablero, esa plancheta era sólida. Entonces fue en el 1910 cuando ellos le hacen como una ventanita redonda que es transparente y en la que se pueden marcar las letras. Eso fue desde ese momento y ese es el modelo que actualmente se vende en las tiendas. ¿De dónde sale el nombre? Bueno, hay dos versiones. La primera versión, que es la versión que yo creo, es la versión en la que dice que Ouija sale del francés oui, que significa sí, y del alemán ja, que significa sí. Y uno lo que se tiene que preguntar es, ¿a qué le estamos diciendo que sí cuando estamos jugando este juego? Por lo que yo creo que esta es la versión correcta es porque en ese tiempo hay mucha migración de Europa por las cosas que están pasando de Francia y de Alemania. Así que hace sentido que sea entonces debido a esto que se llama Ouija. Pero la versión oficial de estos dos personas que mercadearon el juego fue que la cuñada de Elijah Bond, Helen Potter, era una vidente y ella le preguntó supuestamente al tablero que cómo quería que le llamaran. Y el tablero, perdón, el tablero deletrea O-U-I-J-A y también añade que eso lo que significa es buena suerte. Buena suerte que porque vas a jugarlo, porque la vas a necesitar, ¿no? Pero supuestamente de ahí es que sale ese nombre. Yo personalmente no creo que ese haya sido el origen del nombre, como les dije. Este juego inmediatamente se hizo, sacó una bien mala reputación. Lo que sucedió primero que nada fue que en el 1919 J. G. Roper escribió un libro al que tituló en inglés La nueva magia negra y la verdad sobre el tablero Ouija. En él reportaba sobre 3 casos en los que las personas desarrollaron demencia rápido luego de haber jugado el juego. Así que eso le trajo muy mala reputación. Luego, en 1920, una corte debatió si este era un juguete o si era una herramienta. ¿Por qué? Porque se estaba tratando de determinar si iba a ser taxado como juguete o como herramienta. Y ahí fue que entonces ganó el que fuera taxado como juguete. Y tan reciente como en el 1994, una corte inglesa tuvo un jurado que tenía que juzgar a Stephen Young por asesinato. Y estos decidieron usar un tablero Ouija para comunicarse con las 2 personas que él supuestamente había asesinado para saber cómo había ocurrido. Por supuesto, la corte no aceptó el juego como evidencia porque pues no es admisible en corte. Pero al final la persona esta fue encontrado culpable por esos 2 crímenes y pagó por eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice que la necromancia sí existe y que la necromancia es el hablar con los muertos para poder predecir el futuro o tener algún tipo de influencia sobre este. La Biblia lo condena. O sea, Dios en la Biblia condena la necromancia en muchas ocasiones, pero las más directas son Levítico 19:26, Deuteronomio 18:10, Gálatas 5:19 al 20 y Hechos 19:19, pero hay muchos más. Yo en realidad encontré
28 versos de la Biblia que hablan sobre la necromancia. Les voy a leer 3. Mi perrita está allí. No sabe a quién le hablo. El primero es Isaías 8, versículo 19, y dice: y cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Deuteronomio 18, versículos 10 al 12 dice: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Otro, Levítico 19:31 dice: no os volváis a los mediums ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y 2 de Corintios 11, versículo 14 dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, como un juego inocente para niños. Y quiero dejarle hasta aquí la información sobre este juego, y ahora en otro video que le va a seguir inmediato a este, quiero entonces contarles sobre las dos experiencias que tuve y sobre cómo esto se relaciona con brujería y cómo. Así que los veo en el siguiente video.